Muy buenas noches y un saludo cordial al Instituto Interamericano para la Democracia en el foro de presos y condenados políticos debido al terrorismo de Estado. En Bolivia vivimos presos de una dictadura, de imposturas e impostores, que a través del movimiento al socialismo, que es el partido político con apariencia de organización política, que en realidad es una organización criminal, ha secuestrado no solamente el sistema de justicia, sino también el sistema democrático y de libertades que hoy obedece a un sistema de persecución, de apresamiento, de tortura y violación constante a los derechos humanos. A través de las reformas legislativas que desde el año 2009, con la reforma a la Constitución Política del Estado, han logrado cooptar no solamente el órgano judicial, el órgano electoral, sino todo organismo de poder e inclusive organismos de lucha cívica, de lucha ciudadana o de denuncia a los derechos humanos. Es por ello que no pueden coexistir con quienes denuncian, ya sea sus actos de corrupción o de terrorismo de Estado. Es larga la historia de personas, no solamente de presos políticos, sino de obligados a declararse culpables en hechos inexistentes o figuras montadas con apariencia de un hecho criminal, como el 2008, el denominado caso Porvenir, que derrocó al gobernador ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, o el denominado caso terrorismo del año 2009, que cobró la condena de 5 personas, de 39 detenidos y procesados, que posteriormente el juicio se declaró nulo ante el retiro de la acusación por parte del ente acusador Ministerio de Gobierno. El problema de los derechos humanos en Bolivia no solamente incluye apresamientos y persecución ilegal, sino los más graves casos de tortura, de trato inhumano, de castigos crueles y tratos degradantes. Entre los casos más significativos, vamos a resaltar uno de reciente data, como es el caso del cívico tarijeño Felipe Moza, quien estuvo detenido desde el año 2008 hasta el año 2015, fue condenado en su total desconocimiento a 4 años de privación de libertad. Sin embargo, el 14 de marzo pasado fue nuevamente detenido para cumplir una condena de la cual ya estuvo detenido por 6 años en prisión. Estuvo detenido 7 años en detención domiciliaria y ahora se pretende que 4 años más cumpla en un juicio montado que cobró nuevamente la restricción de su libertad. El pasado año, a finales del 2021, a partir del 9 de diciembre se vivió un escenario de absoluto terror judicial y policial en la ciudad de Potosí. Marco Pumari, ex candidato a vicepresidente y ex líder cívico del Comité Cívico Potosinista, fue detenido el día 10 de diciembre. Estuvo desaparecido por más de 18 horas y tras que se reveló su ubicación en una población cercana a la ciudad de Potosí, se denunció torturas, graves malos tratos. Sin embargo, fue obligado a callar ante las amenazas en contra de su familia y en contra de sus abogados. Lo mismo ocurre con el expresidente de Concipo, Juan Carlos Manuel, y pese a que existió una tortura flagrante en contra del hermano de un cívico para callar las denuncias por violación a los derechos humanos, tortura y malos tratos, fue incluido en el proceso y la persecución que hoy cobra más de 10 detenidos en la ciudad de Potosí, más de 79 presos políticos a nivel nacional, y uno de los casos que resalta en el informe de Derechos Humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos es el caso de el líder de la resistencia cochabambina, Mario Antonio Vascopé, quien fue torturado, fue golpeado y estuvo 10 días internado tras la brutal golpiza que recibió por parte de agentes del orden, que hasta ahora se desconoce su identidad, a título de trasladarlo desde la ciudad de Santa Cruz a la ciudad de Sucre para ejercer
precisamente una presión y obligarlo a firmar una confesión que lógicamente no fue realizada. En una carta que envió a la Comisión contra la Tortura del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, señalaba: fui detenido, sacado de mi casa frente a mis 3 hijas el día de la Nochebuena del año 2020. Cuando volvieron al poder, sin un mínimo respeto y consideración, ejecutaron todo tipo de vejaciones en mi contra. Me torturaron, me golpearon, iniciaron procesos legales con todo tipo de abuso judicial y tortura física que hasta el día de hoy, a pesar que sigo de pie y resistiendo por mi familia, mantengo firme mis convicciones, aunque no conozco cuánto más pueda resistir. Fue condenado en un proceso montado del año 2017 por supuesto tráfico ilícito de sustancias controladas, por haber encontrado en un vehículo que en aquel entonces ya había sido transferido 2 años antes, 1 kilo de marihuana. Y a través de ese proceso montado le dieron 10 años de privación de libertad. A la juez que favoreció a Yacir Molina del mismo modo, fue condenada por procesos administrativos cuando determinó que no existía delito de los miembros de la resistencia Cochala, cuando tan solo fueron a exigir la renuncia del fiscal general, al igual que Milena Soto, que fue torturada a momento de ser detenida para posteriormente aplicarle la sanción que, lejos de ser una medida cautelar, se convierte en una pena anticipada que hasta el presente, más de 1 año de privación de libertad, se convierte en un castigo anticipado. Toda vez que la política no logró cambiar la historia de los bolivianos, la justicia de esta organización criminal ha logrado que 2 jefes del ex alto mando militar, como el Gonzalo Terceros y Ramiro Jarjuri, se declaren culpables de resoluciones contrarias a la Constitución para así solventar la hipótesis de un supuesto golpe de Estado. Y el caso mucho más aberrante que al presente se vive y constatamos con indignación e impotencia de la violencia estatal contra la expresidenta Yanine Áñez, contra cual el sistema político se ha ensañado con actos de amenaza, hostigamiento, agresión psicológica y un atentado contra su integridad personal al no permitirle recibir un tratamiento médico especializado. Condiciones precarias en su privación de libertad que ha llevado a que exista inclusive un intento de suicidio al cual el mismo ministro de gobierno habría señalado que sufrió pequeños rasguños cuando en realidad la comunidad internacional constató que fue una situación verdaderamente aberrante. La dictadura que ha cobrado, muchas gracias, la dictadura que ha cobrado más de 70 presos políticos, ha cobrado más de 5 fallecidos a causa del abuso de poder para tan solo encubrir un hecho de fraude electoral, para encubrir a quien gobernaba Bolivia hasta el año 2019, ha dejado como resultado un sistema de justicia perseguidor, hostil, autoritario, en el que ningún boliviano podrá tener libertad mientras exista un preso político. No podemos cesar esta lucha, no solamente por cambiar un sistema de justicia corrupto, emborrachado de poder, sino debemos luchar, exigir hasta lograr la libertad de todos y cada uno de las víctimas de la dictadura, que son presos políticos producto del abuso de poder y el autoritarismo. Muchísimas gracias.